¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy hablaremos de datos abiertos y de gobierno abierto. Un tema que más vale ponerse al día porque está ocupando gran parte de la agenda pública, y es que la tecnología nos está permitiendo acceder a enormes cantidades de información que luego es usada en nuestra contra, o lo contrario, es usada para vivir de manera más colaborativa y más inteligente en sociedad. Esta conversación de hoy se da en el marco de una conferencia latinoamericana hospedada en la Ciudad de México justamente sobre el tema, y es aquí en la Ciudadela, en la Biblioteca México, donde se está celebrando la conferencia y donde nos han permitido justamente en esta escenografía, en la Biblioteca Castro Leal, llevar a cabo nuestra charla del día de hoy. Le doy las gracias a Fernando Álvarez del Castillo, director de la biblioteca, por habernos hospedado. Le doy la bienvenida a los invitados y comenzamos. Datos abiertos, gobierno abierto. Abrimos nuestro programa de hoy sobre datos abiertos, como decía hace un momento, en esta Biblioteca Nacional, en la biblioteca que era el maestro Castro Leal, y tengo pues invitados de primera que asistieron justamente al evento de Condatos, ya lo decía en la introducción, nos traen la experiencia de México y fundamentalmente de otros países donde el avance ha sido interesante, y algunas invitaciones tendríamos que hacer desde aquí para ver mayor gobierno abierto en el futuro. Les doy la bienvenida y les pido, como es tradición aquí en Espiral, que sean ustedes mismos, ustedes quienes se presenten. Comenzamos, Fabricio, contigo. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Fabricio Scrolini, yo soy investigador de la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos. Nosotros nos dedicamos básicamente a promover el diálogo y a promover este tema en toda América Latina. Fabricio, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Y está con nosotros también Rudy. Rudy, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rudy Borman y soy director general de Gobierno Abierto. Es una oficina en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja con datos abiertos, con innovación y ayudando al gobierno a abrirse más hacia la ciudadanía y incorporar innovación cívica para el desarrollo de soluciones, y ya hace casi 3 años estamos cumpliendo con esta iniciativa en la ciudad. Rudy, muchísimas gracias. También está con nosotros José Manuel. José Manuel, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Manuel Alonso y trabajo para la Fundación Web, que es una organización que el inventor de la web, Sir Tim Berners-Lee, creó hace 4 años, y yo dirijo el programa de datos abiertos, donde lo que intentamos hacer es coordinar tanto la acción un poco más a nivel político sobre cómo debe ser un acceso libre y abierto a la web, con acciones más locales en muchos países que creo tendremos la oportunidad de debatir sobre las diferentes aproximaciones en África, Asia, Latinoamérica, etc. Y está con nosotros también Ania Calderón, además, pues quien nos brindó la oportunidad de tener este programa y este diálogo en el contexto justamente de este encuentro, esta conferencia sobre datos abiertos. Ania, bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Ania Calderón, yo soy directora general de Datos Abiertos desde la Coordinación de Estrategia Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia, donde justamente buscamos impulsar principios de gobierno abierto, a la vez que abrimos datos para generar más espacios para colaborar con la ciudadanía e impulsar proyectos de desarrollo. Cuéntame cómo se originó justamente este encuentro en el que nos encontramos, en el que nos situamos ahora, entre el gobierno mexicano y Social TIC, entiendo. Así es, pues el contexto de Condatos, la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe, comienza hace un año en Uruguay. Ahí es donde pues algunos de nosotros nos reunimos. Ahora ya somos más que estamos en México, y es una conferencia que tiene pues una cuestión muy particular, que se organiza gobierno en conjunto con una organización de sociedad civil. En este caso, el gobierno de la República de México junto con Social TIC creó pues en 3 días reuniones de diversa índole, conferencias mucho más flexibles, donde las comunidades usuarias de datos se ponen a platicar sobre los retos, desafíos y varios paneles para profundizar sobre la materia. A ver, ¿a algunos les ha tocado trabajar desde la sociedad, desde la empresa o desde el gobierno mismo? Ya lo decían a partir de su currícula. Déjenme arrancar con una primera pregunta.
el imaginario social, el gobierno es más bien lugar cerrado. Y el dato abierto más bien parecía territorio de la sociedad, ¿no? Que está fuera del gobierno. Y ahora nos encontramos ante el dilema de gobiernos que quieren volverse abiertos y sociedades que sospechan que más bien es fachada. Yo quisiera que me ayudan a colocar dónde está la discusión hoy. ¿Por qué los gobiernos tendrían interés en volverse abiertos? ¿Y cómo le haría a la sociedad para creerles y colaborar justamente en la construcción de gobiernos más abiertos? Quien quiera arrancar, tiene la palabra. Por favor. Bueno, pues yo aquí empezaría diciendo que no hay una fórmula en sí, entonces no es que hablamos de hacer gobierno abierto y es muy claro los pasos siguientes a seguir, sino tenemos que empezar pues a documentar qué son esos casos de éxito, cómo es que se puede abrir el gobierno para realmente detonar un impacto tangible, porque también es muy heterogéneo. No es algo que se pueda palpar muy fácil. ¿Por qué un gobierno tendría que desear abrirse? A ver, después de Wikileaks, uno diría, no, a ver, si yo soy dirigente político, burócrata, ahí muere, lo más lejos de eso posible. Hombre. En realidad no hay mucha opción. O sea, una de las realidades que hoy se enfrentan los gobiernos es la fuerte asimetría de información que siempre enfrentaron, naturalmente, adentro del propio gobierno. O sea, así básicamente vivimos el siglo XX. Información es poder, si la claro, tiene poder. ¿no? Exacto, y eso decía Max Weber, por ejemplo, que decía básicamente, o sea, el invento del secreto es básicamente la base de la burocracia. Por eso precisamos el secreto. Hay burocracia mejor comportada, en fin, pero de alguna manera ese es lo que uno pensaría naturalmente de un gobierno. La vida se ha vuelto mucho más compleja. Es imposible hoy por hoy simplemente mantener secretos, no solamente por Wikileaks, por Snowden, sino porque en general hay otros actores también jugando. Los gobiernos no tienen ya el monopolio total de la información que se produce, no pueden comprender lo que pasa alrededor de ellos. Si no salen en busca de otros actores para construir mejores soluciones, quedan en el aislamiento y naturalmente una de las hipótesis quedan básicamente faltos de lo que ellos saben hacer, que es gobernar, que es dirigir. Lo que no pueden hacer es imponer su monopolio del poder de la manera tradicional en que lo hacían. Ahora, en lugar de imponer, necesitan dirigir. Entonces, en ese contexto, es que por ahí las políticas de datos abiertos hacen sentido. A ver, déjame si te entendí bien, profesor. El gobierno abierto es una fórmula del gobierno para enfrentar una realidad que les trasciende y va más allá de ellos. Una hipótesis es que como no puedo, necesito ahora de los otros para que me ayuden a gobernar. Si no puedes contra ellos, úneteles. No, me parece que estoy de acuerdo con Fabricio. Creo que de todas maneras también hay un correlato que tiene que ver con un alto crecimiento y una alta evolución de lo que está pasando con la tecnología. O sea, estamos viviendo en un contexto de un verdadero tsunami tecnológico exponencial. La capacidad computacional del teléfono que tenemos en este momento es mayor de lo que había en la historia. Eso está generando ciudadanía mucho más empoderada. Lo estamos viendo en este momento con lo que está pasando en Hong Kong, desde la primavera para acá. Entonces, la sociedad está cambiando. Y la estructura del gobierno cerrada y en su estructura tradicional necesita empezar a generar mecanismos de defensa, mecanismos que dentro de la propia estructura del gobierno empiecen a desarrollar estas formas de relacionarse de otra manera. Y hay tecnología que permite hacer eso en forma mucho más eficiente, empoderando a la ciudadanía con nuevos tipos de herramientas que modifiquen totalmente el paradigma de cómo hoy el gobierno brinda servicios, haciéndolo mucho más eficiente e incorporando muchísima tecnología ahí. A mí me gusta el enfoque, es decir, esto es una idea que me permite hablar del cliente un poco, el ciudadano. Es decir, el cliente hoy, el nacido digital, pues abre su teléfono y va al cine y califica una película y pide una pizza y pide un taxi, pues quiere esa misma relación con el gobierno. Es decir, con esa misma velocidad, con esa respuesta, con esa claridad. Y en efecto, un gobierno que se rezague frente a eso, es un gobierno que pierda legitimidad, pierda respeto. Yo creo que ya perdió algo. Ha perdido algo. Yo hoy, anteriormente, no, durante la conferencia, hacía referencia a un estudio que se llama el barómetro de la confianza, ¿no? Que produce una empresa americana desde hace un tiempo. Edelman, concretamente. En los últimos 3 años lo único que hemos visto, digamos, la gráfica es ir hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Al principio eran países menos conocidos, luego ahora ya empieza en todos los lados, ¿no? Los ciudadanos, parece como que a veces están más cansados, ¿no? De oír siempre lo mismo, es como algo muy repetitivo, es como una distancia enorme entre el gobierno, lo que hace el gobierno y cómo se me informa a mí de lo que hace el gobierno,
en contra de, por ejemplo, cómo interactúo yo con cosas como lo que decías ahora en el teléfono, como para mi restaurante, mi cine, etcétera, pero no con mi gobierno, que es más importante para mí que todo lo demás, ¿no? Hoy por hoy, y lo decía Rudy ahora, ¿no? La tecnología juega un papel muy importante y ahora mismo una de las necesidades probablemente que tengan los gobiernos en cuanto a mayor transparencia y demás, yo lo hablaba hace poco con algunos, era que hoy con un tuit, por ejemplo, y lo hemos visto no hace mucho, casi se matan actores conocidos por hacer bromas, que dicen, no, es que este hombre se murió haciendo un rodaje no sé dónde, luego resultaba que era mentira. Entonces es muy fácil entrar en esa dinámica y es más fácil todavía desde el punto de vista del gobierno tener las herramientas para probar que eso es o no es verdad. Cuando alguien apunta a alguien y dice, no, esto es mentira o esto, hay aquí un caso de corrupción, aquí se estafó no sé qué, se perdió no sé qué dinero. No, está allí todos los datos, yo te puedo demostrar que no es cierto, que no es así. Yo creo que empieza a haber este toma y daca un poquito, ¿no? A ver, esta relación del Estado, del gobierno con la sociedad a partir de nuevas formas de comunicación me importa mucho. Pero déjame encapsularla para dejarla un poco más adelante. Esto que me explique, porque aquí en México, en fin, hacia el año 2000, hablar de transparencia era una rareza. Y poco a poco el término fue ganando fuerza, y luego rendición de cuentas. Y más o menos todos sabemos qué queremos decir con transparencia. Pero no está claro si transparencia y gobierno abierto o transparencia y datos abiertos es lo mismo. Entonces, les pido una precisión ahí. Cuando yo digo gobierno transparente, ¿es lo mismo que gobierno abierto? No, es una pieza fundamental la transparencia y la rendición de cuentas, pero creo que va mucho más allá. Tiene temas de participación ciudadana, de empoderamiento al propio ciudadano, para ayudar a ser tomador de decisión de las cuestiones públicas que el gobierno todos los días tiene que atender. Y parte de esto, para facilitar esto, el gobierno empieza a abrir los datos, la información pública que genera para entender, digamos, cómo una situación, tener mayor evidencia sobre cómo se comporta algún contexto y poder no solamente pensar que como gobierno tenemos las mejores ideas, sino quizá debamos abrirnos porque las ideas pudieran estar fuera del gobierno. Aquí el chiste es usar estos nuevos medios, tiene que ver un tema de innovación, pero para que las mejores ideas sean las que prevalezcan. A ver, déjame entender. La transparencia sería entonces un gobierno donde la oferta de información la pone el Estado. Y datos o gobierno abierto, más bien sería uno donde el peso está del lado de la demanda, de la participación. Conceptualmente, o sea, yo creo que sí. La transparencia es como una regla de juego básica. O sea, no podemos hablar de gobierno abierto si no tenemos información sobre lo que el gobierno hace. Tradicionalmente, como tú contabas en México, esto se asociaba fuertemente a las leyes de acceso a la información, que establecen básicamente un paradigma básico. La información es pública. Lo que nosotros estamos viendo con el tema de la transparencia en general, que esta posibilidad de ver lo que el gobierno hace y potencialmente, eventualmente, que el gobierno rinda cuentas por lo que hace, lo que está cambiando un poco es que no solamente esa información sirve para eso, sino ahora que esa información es ahora accionable. Yo puedo construir y hacer cosas con eso. ¿Qué es accionable? Que tú puedes hacer cosas con eso, que tú puedes agarrar esta información y mañana potencialmente construir una app que muestre básicamente qué compra el gobierno de México, por qué lo compra y tal vez no estaría comprando muy bien. O, por ejemplo, podrías agarrar el gobierno de Uruguay y decir, bueno, mira, estas calles que están aquí tienen problemas y nadie está haciendo nada al respecto. O sea, tú puedes usar esa información para plantearle soluciones al gobierno. Y cooperar en ese proceso. Porque, o sea, en la realidad es que los gobiernos son entidades complejas, no son monolíticos. A ver, esta palabra que usaste, cooperar. Exacto. Es distinto. La transparencia más bien era para exigir cuentas. Sí. Y tú estás planteando como una evolución del concepto, ¿no? O sea, sí puedo exigir cuentas, pero lo importante es cooperar. ¿Estaría cerca? Absolutamente. Creo que un poco, como decía Josema, la ciudadanía se encuentra con este nuevo, digamos, discurso del gobierno de apertura y demás, y viene de mucho tiempo de corrupción, malos servicios, etcétera, y es difícil que el mensaje entre. Ahora, con tecnología y nuevas herramientas que permitan a la gente entender mejor el funcionamiento del Estado, de las estructuras, cómo se gasta la plata, y la capacidad de ahora de todo este movimiento de hackers cívicos, programadores interesados en donar su tiempo y sus capacidades para con esta información, con estos datos abiertos que son como ladrillos. Son un poco un material, una unidad de construcción que permite que alguien con ciertas capacidades, con gente de gobierno, en una colaboración en donde tenés que tener alguien de gobierno, tenés que tener a una persona de tecnología, tenés que tener un ciudadano, tenés que tener a alguien de la academia, alguien de la empresa, y en esa especie de ecosistema que hay que crear,
desarrollar nuevos tipos de soluciones. Porque esto nos hace más inteligentes a nivel social, nos estamos dando cuenta que es una forma inteligente de colaborar aprendida a partir de Internet. La red nos enseñó que la colaboración, si vemos Wikipedia, lo que Wikipedia significa, ¿qué otras cosas podríamos hacer? A ver, déjame utilizar el argumento porque parece lo más interesante. Wikipedia es el producto de la conexión de inteligencias, ¿no? Es decir, hace muchos años uno compraba pues, alguna de estas enciclopedias que estamos viendo aquí, pero ahora los libros están vivos, ¿no? y la gente le va añadiendo. ¿Podríamos imaginar una suerte de wikigobierno? Es decir, que el gobierno se construye a partir de la intervención, sí, del funcionario pagado, como está pagado el que edita Wikipedia, cubra la información, pero también por la intervención de todos los que añaden esas piezas. Es decir, exagero si escribo un libro dentro de 10 años que se llamara De Wikileaks a Wikigobierno. Déjenme irme a corte y regreso en un momento. Bueno, estamos de vuelta hablando de datos abiertos en el contexto de esta conferencia latinoamericana sobre el tema. Y bueno, les preguntaba antes de irme a corte, ¿cómo podríamos imaginar el gobierno del futuro? Si podría ser un wikigovernment, ¿no? Un wikigobierno, como ahora tenemos Wikipedia enfrente. Si un ejercicio de ciudadano y funcionario van construyendo las soluciones, pues casi al mismo tiempo que los problemas se van planteando. O francamente, me estoy yendo demasiado lejos en el tiempo, un asunto de ciencia ficción. José María. Yo creo que en algo de lo que estamos hablando tiene mucho mérito las cosas que se están consiguiendo, pero a veces tenemos un punto de vista un poco idílico los que estamos metidos dentro de la materia. Yo ya he comentado en más de una ocasión que a veces somos un núcleo, nos llamamos datos abiertos, ¿no? Pero somos un núcleo un poco cerrado. Tenemos que abrirnos más hacia otras comunidades y poner un poco el oído, ¿no? A ver las necesidades que tienen. Y el problema que tenemos es que todos los que trabajamos en esto, y aquí, por ejemplo, tienes en el programa 2 personas que representan a la sociedad civil, 2 personas que representan al gobierno, y más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque tenemos la suerte de que la gente que trabaja en el gobierno en esta materia son creyentes a la vez que somos nosotros, ¿no? Y vienen de la sociedad civil, la mayoría. De la sociedad civil. Pero tenemos que tener un punto de vista de esa sociedad civil crítico también, ¿no? Y no creernos todo lo que nos cuenten. Es un poco también lo que decíamos al principio de lo que los ciudadanos también piensan, ¿no? No se lo creen. Entonces, ¿por qué tenemos que creernos que todo lo que nos están contando, todo lo que están abriendo, realmente es lo que tienen? Realmente no tienen más allí detrás. ¿Es eso suficiente para nosotros o no como ciudadanos? Debemos exigir más. Yo creo que siempre debemos exigir más. Cooperación es una palabra muy interesante, ojalá fuera así, pero también desde el punto de vista ciudadano, nosotros también por determinados servicios públicos pagamos nuestros impuestos todos los años, esperamos un determinado nivel de servicio que se debe de producir solo por unos determinados hechos de cómo funciona la sociedad. Ahora se nos pide además que tenemos que ayudar a cooperar, a identificar problemas, ayudar a las soluciones. Es como que nuestra lista de tareas no acaba de nunca acabar, ¿no? Y la lista del gobierno es como que balones fuera, ¿no? ¿Ahora me toca hacer también esto? No, me vas a ayudar tú a hacerlo. Entonces yo creo que también tenemos que ser un poco críticos y ver en la sociedad a nivel ciudadano qué es lo que realmente nosotros podemos conseguir con eso, cuáles son nuestros puntos críticos que necesitan solución, cuál es nuestra demanda real, qué es lo que me molesta a mí todos los días, que necesito que se arregle ya por el gobierno, ¿no? A ver, por ahí tenemos que regresar a algo que Ania decía al principio, y es que en realidad estamos hablando de algo que debe estar en el año 0, estamos apenas aprendiendo, y una era geológica que va a tardar en resolverse. Y desde esta perspectiva viene una pregunta obvia y es, ¿qué datos abiertos? Yo veía al gobierno mexicano, Ania, justamente en el área donde tú estás, decir, pues los que más le importen al ciudadano o a la ciudadana. Y la verdad es que, por eso preguntaba si era un asunto de la demanda. Pero luego los datos que más le importan al ciudadano no son los que el gobierno quiere liberar. Déjame decirte, por ejemplo, a mí me importaría mucho saber la lista de los que pagan impuestos. No su nombre, pero me importaría mucho saber cuánto pagan y dónde pagan, porque me ayudaría a entender las desigualdades latinoamericanas. Hombre, cuando veo que en Inglaterra y en Francia esa base de datos es libre y además está desde 1700 y gracias a eso hacen una buena política de impuestos, quisiera la mexicana. Pero el gobierno mexicano no está dispuesto a darme ese dato. Entonces no es cierto que es lo que el ciudadano quiere, sino lo que el gobierno puede. Bueno, aquí hay una cuestión también que los gobiernos no cuentan con recursos ilimitados, ¿no? Para poder encaminar hacia los datos abiertos por defecto, que es hacia lo que estos movimientos están impulsando, pues es importante empezar a priorizar.
pues sí, claro, el termómetro de la demanda por parte de la ciudadanía puede ser un buen camino, pero también creo que se debe de tener una política de qué tipo de datos las administraciones buscan abrir para solucionar los retos a los que se enfrentan. Por ejemplo, los objetivos que se plantean en sus planes de desarrollo, cómo empezamos a encaminar a que esa colaboración a través de la apertura de los datos empiecen a tener un impacto en algún objetivo, en algún programa que se busca construir, que se busca evaluar mejor. De verdad, dame temas que le importen de manera comparada a la gente. Es educación, es salud, es impuestos, baches en la calle, semáforos que no funcionan, accidentes en las carreteras. A ver, denme prioridades, un poco a raíz de lo que se ve en Argentina, lo que se ve en Uruguay, lo que se ve en España. Yo lo resumiría, y luego seguro que Rudy y Fabrizio pueden elaborar, pero yo lo resumiría en una pieza muy simple, que es todo aquello que ayude a rendir cuentas al gobierno. Siempre, yo he estado en proyectos en los que he trabajado muchas veces del lado del gobierno, hace varios años, y siempre había esta conversación que tú comentabas antes, que es, no me des datos de, por ejemplo, puntos de interés turístico, que eso está muy bien, es muy fácil de que me los des, pero no es lo que me está pidiendo la sociedad civil. La sociedad civil me está pidiendo cuáles son los salarios de la gente que nos gobierna, por ejemplo, o en qué se ha gastado este ministerio este dinero el mes pasado. Entonces, esas conversaciones son muy duras de tener, porque ahí es donde el gobierno ya siente que pierde un poquito el control, siente que dice, ¿debería o no debería hacer esto público? ¿Me meteré en un lío por hacer esto público? A ver, Udi, tú estás en un gobierno local. Sí. Y yo sí tengo la impresión, quizá me equivoco y me corriges, que lo que más le importa a la gente es lo que está en su ámbito inmediato del gobierno, el municipio, la calle, la autoridad. Ya lo que pase allá en el Ministerio de Asuntos Exteriores es otro asunto. ¿Cómo lo viven en Buenos Aires? Totalmente, es un punto importante. El tema del hiperlocalismo, de los datos que son más próximos a la gente, son siempre los más interesantes. Yo creo que en tema de datos abiertos es un 80-20, donde 20% es información tradicional pedida por transparencia, que son los típicos pedidos, los sueldos, los gastos, cuestiones, digamos, de compras. Más de académico y de periodista. Clásico. Pero después tiene toda una serie de datos que tienen que ver con la distribución geográfica de la ciudad, con el tránsito en tiempo real, con la información. El transporte, ¿a qué horas pasa? ¿A qué hora pasa el transporte? Van a cambiar la ruta. Exactamente, que mucho de eso tiene que ver con la infraestructura tecnológica que las ciudades tienen. Porque la verdad que abrir datos suena muy simple, como que alguien aprieta un botón y el dato se abre, y atrás tiene que haber toda una serie de cosas para que esos datos más de ese tipo se puedan abrir. Pero la realidad es que la gente común, y yo siempre uso el ejemplo de mi mamá no va a ir al catálogo de datos a bajarse un dato, pero probablemente sí utilice una aplicación que le dice cómo tiene que estacionar en un lugar en donde la regla de estacionamiento no es muy clara. Entonces, vos lo que necesitas acercarte ahí es una serie de reutilizadores que tomen esos datos para construir productos, historias relevantes para la gente. Los periodistas, el periodismo de datos, que es algo que está creciendo un montón, pero también los programadores. ¿Y por qué no los emprendedores? Los datos abiertos son datos que se pueden utilizar económicamente para crear una empresa, por ejemplo. Tú estás acostumbrado a oír a la sociedad civil. ¿Qué quiere? Bueno, es interesante, o sea, lo que pasa, por ejemplo, en los servicios públicos es clave. Es verdad que hay datos que son típicos de periodista y académico, pero saber qué hace mi proveedor de salud es sumamente importante para yo después eventualmente elegirlo o no, o para informarla. O sea, el médico al que voy, la farmacia donde adquiero los medicamentos. O la empresa que te provee el servicio de salud, el hospital donde estás. Eso es lo que le importa a la gente, ¿no? Educación, salud, son donde hemos visto algunos desarrollos interesantes y también problemáticos. Es realmente bueno hacer un ranking de todas las escuelas a las cuales voy y consecuentemente saber que a algunos niños les va mejor por ir a tal escuela. Es algo que ya pasaba, pero ahora lo estamos visualizando. ¿Cómo afecta eso el comportamiento de los padres a la hora de elegir escuelas? Es que la gente se muda de barrio básicamente porque ahora sabe esto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad con los que están en el fondo de la tabla? ¿Es, ay, qué fea escuela? ¿O es que estamos haciendo algo con eso? Entonces, esta nueva dinámica, en la manera se libera información y se interpreta, necesita respuestas más colectivas y posiblemente, o sea, viene más de un trasfondo de cambio de cómo se mira esto. Ahora, del otro lado, ya entendí el lado de la demanda, pero del otro lado tú tienes en la oferta pues, muchos funcionarios que llegaron a trabajar cuando había máquinas de escribir. Y entonces a ese funcionario le dices, déjame usar tu ejemplo porque es muy bonito. Oiga, ya hice un programa sobre el tema. Oiga, fíjese que la información sobre las escuelas que usted está dando nos arroja, por ejemplo, que hay profesores que ganan igual que el presidente de la República. O el dato que usted tiene está mal, así es que corríjalo.
Y el funcionario de la máquina de escribir agarra la máquina de escribir y se la avienta a la organización que lo hizo. A ver, ¿cómo hacemos para que no se la aviente, colabore? Es decir, lo sacamos, les enseñamos que hay computadoras, en fin. No te meto en Honduras, ya sabes de qué estoy hablando. Aquí sí hay un punto importante que me parece dentro de los conceptos que pueden ser aún técnicos de los datos abiertos, pero es importante que existan términos de uso. Nosotros les llamamos términos de libre uso. Incluso al subir un dato abierto en nuestro portal que recoge el catálogo, que recoge todos los datos abiertos del Gobierno de la República en datos.gov.mx, tiene necesariamente este término de uso, de libre uso, que genera la certeza para no solamente el ciudadano de poder hacer lo que desee con esa información, sino también que determine las responsabilidades que implican para el gobierno, hasta dónde llega esa responsabilidad de un servidor público de subir la información en ese tipo de formatos. Entonces, pues eso es un tema que sí tiene cuestiones técnicas, pero al mismo no tiempo puedes subir información en PDF, imposible de leer. Creo que la gente aprende, o sea, hay servidores públicos que es verdad que fueron reclutados en los tiempos de las máquinas de escribir, pero aquí no estamos hablando, o sea, se requiere esfuerzo, pero no estamos hablando de nada extremadamente complejo. O sea, transformar ese PDF o esa tablita Excel en un formato libre y abierto toma un tiempo, pero algunas de ellas es simplemente como 2 clics, otros toman más tiempo porque hay que curarlo y tal. Todo depende, o sea, de cómo se lidie. Y nunca subestimen la capacidad que tienen los servidores públicos que están más en contacto con la gente de generar estos datos. Pero ese funcionario puede en algún momento decir, ay, me conviene que esta información se vuelva pública porque la retroalimentación que voy a tener me va a hacer más fácil la tarea o me va a hacer mejor mi servicio. Es decir, ya han visto ese, déjenme utilizar la palabra clic, ese momento, digamos, epocal, donde el funcionario dice, ah, caray, esto me conviene más de lo que me agrede. Nosotros nos pasó y estamos en una biblioteca, con lo cual me viene bien el ejemplo, que es cuando contábamos este tema empezando a trabajar y se lo contábamos a otros funcionarios públicos, era realmente para ellos, me está hablando en marciano, ¿de qué me habla? Ahora, cuando venían nuestras jornadas que llamamos hackatones, con programadores, periodistas y demás a trabajar... Con hackers. O hackers, hackers buenos. Hackers cívicos, hackers en el mejor sentido de la palabra. Exacto, colesterol bueno. Invitamos a la directora de las bibliotecas públicas de la ciudad, de las 30 bibliotecas públicas de la ciudad, y se vino con todo su catálogo de libros. Un sábado a la mañana. Un domingo a la tarde tenía terminada una aplicación que con escanear un libro te decía en qué biblioteca pública estaba ese libro. Entonces, para ese funcionario, el cambio y el salto que da en términos de entender estas nuevas dinámicas y el potencial de aceleración que tiene la tecnología fue transformador. Y ya es otra persona, ya hablamos con esa de otra manera. Déjame utilizar el ejemplo, tú conoces bien el fenómeno, la web 1.0, pues era una donde se colgaba información, como uno tiende ropa con pinzas para que le caiga el sol. La web 2.0 es otra cosa, es una cosa justamente de amplia participación. ¿Tú ves a los gobiernos dejando de ser gobierno 1.0 y convertirse en gobiernos 2.0? Ahora te conmino al optimismo, no a lo que... Hombre, no soy optimista por naturaleza, pero creo que sí. Creo que llegará un punto donde no les va a quedar más remedio. Lo estamos viendo ya. ¿Qué está pasando ahora? Por comparación con lo que tú acabas de decir, ¿no? Y seguir la misma dinámica. En la web 1.0 era muy importante tener presencia. Había como una especie de necesidad de tengo que estar allí, ¿no? Anunciarte, publicitarte. Exacto. Entonces, se vio, por ejemplo, a todos los niveles y especialmente el gobierno, al menos necesito ahí una página web, ¿no? Que sepan que existo. Lo cual, bueno, empezó a generar un cierto interés, ¿no? Pero era pequeño. En la web 2.0, pues como decías, es diferente, empieza la interacción y demás. Quizás en los datos abiertos lo que está pasando, y hemos hablado hoy, es algo muy similar. Ahora parece como que todos los gobiernos, en muchos casos, corren para tener un portal de datos abiertos, ¿vale? Como si fuera un centro donde encontrar todos los datos, la gente supiera que están allí y se muestran allí todos, ¿no? Quizá ahora estamos por vivir, que creo que hablamos en Uruguay un poquito el año pasado de esto, lo que yo llamaba los datos abiertos 2.0, que es cuando, en vez de que los gobiernos pongan, y hemos hablado mucho de esto hoy aquí, concentrémonos, creo que lo decía Rudy, en prioridad, relevancia. No se trata de que me pongas, y creo que Ania también lo comentaba, 1000 cosas.
ponme estas 10 que son realmente importantes, ¿no? Quizás a partir de ahí, estamos viendo un poco esta dinámica cambiar en el último año, año y medio, empezamos a construir un mundo de datos abiertos 2.0, donde sí que podamos llegar a estos niveles de cooperación y que haya una calle vamos, más bidireccional, ¿no? Más práctica y que funcione tanto para el gobierno como para la sociedad civil. Ahora, no todo dato abierto es bueno. No, sí, a mí sí me genera un poco de incomodidad entregarle, por ejemplo, mi estado de cuenta a la página, al sitio de internet de mi banco, o entregarle mi intimidad una noche, una carta de amor al ser amado, o si sé que de pronto esa información puede ser usada en mi contra, ¿no? Es decir, para que un futuro amor sepa cómo era yo antes, o para que un banco distinto ya no me quiera prestar dinero, en fin. Y entonces el dato personal yo quisiera que estuviera cerrado. Y entonces ahí me vuelvo yo como el gobierno. Sí. No quiero darle nada a nadie. El tema de datos abiertos e intimidad, datos abiertos y privacidad, y sobre todo después de algunos fenómenos que también hemos visto muy interesantes, Wikileaks, ¿no? Vuelvo a traer los que ya conocemos. Me voy a corte y hablamos ahora del dato cerrado. ¿Les parece bien? El otro lado de la moneda. Quédense con nosotros. Bueno, último bloque de Espiral para seguir hablando de datos abiertos y también de datos cerrados. Les lanzaba un poco de manera de provocación. Habrá una cosa que no tendría que ser abierta y sobre todo lo que tiene que ver con la intimidad a uno le incomoda mucho que eso pueda ser del dominio público. ¿Cuáles son las fronteras, los límites y la reflexión que ustedes tienen entre dato abierto y dato cerrado? Es cultural. Por ejemplo, eso que comentabas en el bloque anterior, tu cuenta de banco, cuánto aportas al gobierno. Los noruegos tienen poco problema con eso. O sea, de hecho hay una app que me permite saber cuánto, si tú fueras noruego, me permitiría saber rápidamente cuánto ganas al año. Así puedo irte a pedir dinero para mi fundación o para... A ver, te tengo ahí. Cuando vas a Estados Unidos, la segunda frase que te dice un estadounidense después de decirte me llamo tal, es cuánto dinero gana al año. Puede ser. En México, nunca. O sea, puedes morirte y no sabes cuánto ganaba tu marido. A ver, es cultural, por lo tanto me preocupa. En México nos preocupa muchísimo. Sin duda, no, y está bien que sea así. O sea, digamos, está bien que está como bien noruego o como estadounidense. Está bien que seas como mexicano. Está bien que tus límites sean los límites que no sabe qué es el artículo 33 aquí. Gracias, hombre. Está bien que seas como, está bien que respetes la forma en la cual tu cultura entiende los límites entre la publicidad y la privacidad. Y está bien que eso sea el límite que donde la tecnología también llegue. Hay un ejemplo también de Estados Unidos precioso, ya que lo mencionabas, de uno de los ejemplos más sostenibles de aplicaciones de datos abiertos, que se llama Magjet.com o algo así. Que básicamente son las fotos de toma de la policía cuando saliste ebrio a manejar o cosas por el estilo. Y se crea una aplicación que, gracias a los datos abiertos que libera el gobierno norteamericano, podemos buscar quién básicamente salió ebrio o quién cometió una falta menor. Y bueno, obviamente eso es malo, ¿verdad? O sea, básicamente porque te afecta tu vida, tu trabajo, te estigmatiza. Pero hay una forma de salir de eso. Si tú le pagas $500 a esta gente, ellos te borran de la lista. Ah, caray. Sí, es fantástico. Y eso se hizo con datos abiertos. Pero solamente los que tienen dinero tienen privacidad. Claro, igual, no te preocupes, porque toda esta gente que está ahí está súper excluida. O sea, básicamente son lo último de la sociedad. Así que tal vez muchos de ellos no puedan pagar, pero un número importante sí lo hace. Y consecuentemente la aplicación es sostenible. Eso es un debate acerca de la clase de sociedad que querés y a dónde te lleva la tecnología. Y ese debate tiene que estar. Más allá de lo que tú impulses con los datos abiertos, tienes que darte un debate como sociedades. Ok, ¿qué vamos a abrir? ¿Cómo lo vamos a abrir? ¿Cuándo lo vamos a abrir? ¿Y hasta dónde va a afectar la vida de mis ciudadanos? Y si como sociedad te quieres dar un debate de hasta dónde va a llegar la privacidad en esta sociedad en función de la nueva tecnología, bienvenido. Ahora, hay una frontera, que para mí casi más bien es una columna de Excel. Si yo tengo, por ejemplo, abiertos los expedientes médicos, ¿puedo avanzar mucho en la ciencia para encontrar vacunas, tratamientos médicos? Siempre y cuando el nombre del paciente no está, ¿no? Ahora, tocas un muy buen punto, Ricardo, porque aquí, si bien puede ser que el tema cultural tenga un papel importante dentro de este esquema, pero al mismo tiempo las fronteras son muy borrosas. Lo mencionabas, datos de salud, por ejemplo, ¿qué utilidad pueden tener en casos de un brote de un virus y poder mitigar encontrar dónde está surgiendo ese brote al tener acceso en tiempo real a esta información?
Aquí, pues digamos que hay que valorar como sociedad cuál es el bien público que podemos detonar al abrir ciertos datos, pero sobre todo cómo los abrimos y para qué los usamos. Ahí sí hay que cuidar mucho y Ahora, te esfuerzo a encontrar la definición, porque o sea, hay un asunto de utilidad pública. Te pongo otra vez el ejemplo de la lista de registro federal de causantes y el pago de impuestos. A mí sí me convendría saber quién está pagando, cómo y dónde, pero sin nombres. Si yo voy al SAT hoy y le digo, dame la lista de los causantes, si no, ese es dato privado. Digo, no quiero saber cómo se llama el causante, ¿no? Quiero saber cómo está el comportamiento. Y ahí la autoridad no alcanza a distinguir. O quiero saber quiénes tuvieron tal enfermedad. No me digas cómo se llamaban. Y ahí la autoridad todavía patina mucho. Ahí me parece que es un tema de capacidades, porque hoy incluso la tecnología misma nos permite, hay herramientas que de manera automática anonimizan grandes cantidades de bases de datos. Entonces sí podemos llegar a tener esta información, es una cuestión pues de generar capacidades dentro del propio gobierno para poderlos estructurar de esta manera. Te veo dudando, viene el optimista otra vez. No, el problema es que estás tocando un tema que es extremadamente complejo, porque hay dos calidades de datos, digamos. Una es las que se refieren a ti como persona, los datos que tú quieras mantener privados. Comentabas el historial clínico. Tu historial clínico es tuyo y es para ti, tú no quieres que de puertas afuera se sepa que es el tuyo, pero si el tuyo se junta con otro millón de historiales clínicos, se anonimiza apropiadamente, puede tener una utilidad muy grande para la sociedad. ¿Cuál es el problema aquí? Que a día de hoy es muy difícil encontrar el balance, y aquí nos vamos quizá un pelín del tema de hoy, que es en lo que se llama el Big Data, ¿no? Cuando empezamos a publicar datos abiertos en volúmenes muy grandes, a día de hoy no sabemos a ciencia cierta que la anonimización que podemos realizar sea una anonimización real y verdadera, y que no venga gente que coja una cantidad masiva de datos y los anonimice, adivinando que al final el del historial médico eras tú. Entonces es una y entonces frontera... no te doy el seguro médico, te voy a cobrar una prima más alta porque tienes proclividad a cáncer. Exacto, pero es un área que a día de hoy, es lo que decía Ani, es difusa. Está habiendo cierta investigación en ella. Yo me encuentro además ahora que esa es una parte de lo que se refiere a tu dato privado, pero hay otra parte que a mí también me preocupa, pero en buen sentido también, que es, hace muy poco, y comentaba Rudy, el transporte en las ciudades, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en Indonesia, en Yakarta, y es de eficiencia de transporte. Y en ese proyecto estábamos intentando que el gobierno nos diera cuanta más información sobre el transporte que tuviera para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo. Y hablamos con la sociedad civil, y cómo es que nos dice la sociedad civil que el mejor conjunto de datos que podemos obtener son los registros de llamadas de todos los ciudadanos de Yakarta, de forma anónima, porque se pueden detectar flujos de movimientos de la gente a lo largo de los horarios de las horas del día. ¿Qué pasa? Que los proveedores de móviles no están dispuestos a hacer eso público, porque a día de hoy no saben si se pueden enfrentar al problema que comentábamos antes. Pero es que si tú sabes, por ejemplo, cuál es el funcionamiento de los móviles en una estación de metro, en una ciudad, puedes saber dónde poner un teléfono por cobrar, o dónde colocar una parada de autobús, en fin. Ahora, te voy a lanzar a un tema que nos tiene muy afectados ahora en México. Ya le platicaba a Fabricio cómo está el asunto de nuestra intimidad económica, financiera. Pero del otro lado, acaba de publicarse una ley donde resulta que las compañías telefónicas deben guardar durante 6 meses absolutamente toda la información. Entonces, estamos aterrados de que las 3 o 4 compañías de este país se nos vuelvan en la CIA del futuro, o que le entreguen esa información a un malo dentro del gobierno. En fin, ¿dónde está el límite? Y no se puede hacer nada. Incluso el órgano responsable de velar por la protección de los datos dijo: no soy competente para enfrentar esa ley. Desde tu mirada en Argentina, y con toda libertad, ¿dónde ves este tema? Me parece que hay un nivel de torpeza y de burradas que se cometen tanto en el sector público como en el sector legislativo en cuanto a decisiones de tecnología, que lo hemos visto pasar muchísimo. El tema de las empresas privadas y la información que mantienen es un debate que también está puesto en la mesa de los datos abiertos. No solo es el gobierno el que provee datos, las universidades tienen gran potencial. Esta biblioteca tiene un montón de datos posibles que se pueden extraer a partir de su digitalización y demás. Pero me parece que es algo en donde tenemos que empezar a mirar muy en detalle y ver muy fino cuando se toman decisiones de ese tipo, porque son realmente muy peligrosas. Más allá de que en el caso de las telefónicas, la información que tienen
el potencial que tienen, porque se pueden construir modelos predictivos que yo te puedo decir ante un acontecimiento que ocurra en este lugar, dónde probablemente vas a estar vos. Entonces, en términos de gestión pública, ese tipo de información sería muy valiosa. Anonimizada seguramente, porque a mí puntualmente no me interesa quizás alguien así. Que el gobierno tendría que encargarse de anonimizar, no se conocía el verbo, pero déjeme usarlo. O sea, el gobierno tendría que tener como responsabilidad garantizar que esos datos sean anónimos. Deberíamos velar por eso, sin duda. Yo creo que el problema que estamos teniendo, sobre todo en esta parte de la conversación, es que realmente lo que te decía, es lo último casi de lo último, ¿no? Es una cosa que estamos viendo. Si te das cuenta, cuando hablamos de datos abiertos, hablamos del gobierno como la parte que provee del dato a los demás. Ahora estamos hablando de compañías privadas que tienen datos que son de utilidad para los bienes sociales, por ejemplo. ¿Debe el gobierno regular, por ejemplo, cómo esas compañías pueden usar esos datos? ¿Cómo se deberían guardar? Porque a lo mejor si se deberían retroalimentar esos datos hacia el gobierno con unas determinadas características, porque pueden mejorar la función pública, como decía Rudy ahora. Es una cosa que a día de hoy no está clara. Está surgiendo en el mundo de datos abiertos, pero yo creo que nadie tiene la respuesta. El gobierno debería estar autorizado para surfear, penetrar, recorrer la red, ver tus correos, en fin, todo este escándalo que ya vimos que ocurrió en Estados Unidos y que está haciendo un dolor de cabeza muy serio. O sea, el gobierno abierto propuesto por Obama, ahora sabemos realmente de qué se trataba, pues. No era de leer tus correos, o sea, el plan no es, o sea, supongo que el plan oficial... Fue simultáneo, claro, ¿no? el plan oficial no era ese, imagino que el otro plan podía haber sido ese. Pero lo fundamental ahí es que el gobierno abierto no olvida los juegos de pesos y contrapesos que existen en una democracia. Si eso no está, bueno, tenemos problemas. Entonces, en el caso puntual de una agencia de seguridad con poderes ilimitados y cortes secretas autorizando básicamente la violación de las libertades ciudadanas, ahí hay un problema grande, que trasciende la agenda de los datos abiertos para convertirse en un problema de una democracia. En el caso puntual que planteas de las compañías, ellas hoy con tus datos pueden hacer lo que quieran. Lo interesante también es trabajar la ética de quien construye estas herramientas para que ellos hagan lo que quieran con tus datos. Producir un algoritmo que parece así como tan súper matemático y complejo para estudiar tus datos, en realidad está lleno de decisiones que toma quien construye el algoritmo, lleno de presupuestos, de alguna manera, para construirlo. Hay que mirar cómo se construye eso. Pero ¿quién debe mirar eso? Bueno, hay que mirar tú como consumidor, la comunidad de práctica en esa área tiene que empezar a pensar las consecuencias de sus decisiones, ese algoritmo. A ver, te tengo. Los abogados se colegian para vigilarse a sí mismos. Las universidades se colegian para vigilarse a sí mismas. Tú estás diciendo que la comunidad alrededor de datos debería colegiarse de manera similar para prácticas éticas Yo diría, no sé si colegiación es el término, pero sí tenemos que discutir los aspectos éticos del uso de los datos, los aspectos éticos del uso de las herramientas que tratan los datos. Porque hoy básicamente es lo único que hay, porque las leyes responden muy tarde a algunos de estos problemas, porque nos enteramos 5 años después que la NSA estaba haciendo esto con tus datos. Entonces, nuestra garantía es también generar esos estándares éticos que de alguna manera digan, bueno, esto está mal. Y por otro lado, otros estándares que nos digan, bueno, los algoritmos, algunos de ellos que usa el gobierno para otras cosas, deberían ser públicos. Deberíamos saber qué decisiones ustedes tomaron. Además, por alguna razón están estos, eventos como estos, donde se ponen estos temas y donde se requiere la colaboración de una mirada del ecosistema total. No, esto es realmente un movimiento que no puede estar coordinado solamente por una sola facción. La Alianza para el Gobierno Abierto, que es la organización internacional que coordina esto, en su dirección es un grupo muy plural en términos a su seguimiento. Es un movimiento de 360 grados. Ahora, déjenme traer, con Nania, la pregunta a México. Enrique Peña Nieto abre una oficina sobre el tema. O sea, claramente, igual que lo hizo Obama recién ingresado, fija posición frente al asunto. Le da recursos, además, la pone en la presidencia de la República. Ahora, te pregunto si es una oficina, en esta lógica 360 grados, es decir, está viendo también la protección del dato privado, está viendo también la protección de la información que tienen los privados, ¿también eso lo están viendo desde tu oficina o ese es un tema que trasciende? Es un asunto que tiene que ir en paralelo. La privacidad frente a la apertura es algo que no se puede obviar. Desde la oficina de la presidencia no solamente hay una unidad que se dedica a esto, sino hace una semana venimos de Nueva York, donde el presidente asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional. Entonces, es un movimiento que no solamente tiene planes de acciones muy concretos y compromisos a los cuales nos suscribimos para implementar programas a nivel
nacional, sino que también es una colaboración internacional, como mencionaba Rudy, con varios actores, organismos de sociedad civil, pero incluso el sector privado que juega un papel importante. A ver, déjame provocarte con la siguiente idea. A mí me llamó la atención que el gobierno mexicano tomara esta presidencia, porque eso puede servir como un mecanismo bien conocido como farol de la calle que alumbra la casa. Entonces, dado que me comprometo a coordinar una alianza de este tipo, pues adentro tengo que asumir todos los principios prácticos, ser modelo. ¿Puedo entenderlo así? O sea, que el gobierno mexicano haya asumido este papel quiere decir que vamos a tener una profundización. Yo creo que sin duda lo eleva a una prioridad política que es clara al asumir esta presidencia y no solamente es un título como puede ser impulsar principios de gobierno abierto, sino esto viene de la mano con planes de acción muy concreto y compromisos que además se construyeron en conjunto y en consenso con sociedad civil. Bueno, se me acabó el tiempo y vamos a conclusiones. Tienen minuto y poquito para cada uno. Bueno, comenzamos contigo. Yo no quiero ser pesimista. Al final del programa... estigmatizamos aquí, creo que fue mi culpa. Sí, un poco, pero bueno, me pasa siempre. Pero no, también quiero ser, ya que es la conclusión, quiero ser un poco optimista, ¿no? Creo que si miramos un poco hacia atrás y pensamos cuando todo este movimiento empezó, fue prácticamente ayer, ¿no? Y mira dónde hemos llegado, ¿no? Tenemos aquí una conferencia con cientos de personas asistiendo, en cada conferencia que yo voy hay más gente, el año siguiente hay más gente que en el año anterior y el nivel de los debates es cada vez más rico, ¿no? Lo que hablamos ahora al final sobre privacidad, fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? Entonces creo que es para estar orgulloso, ¿no? De a dónde hemos llegado, el nivel de diálogo que tenemos, la Alianza del Gobierno Abierto, yo soy el codirector del grupo de datos abiertos en el que Ania también trabaja y la verdad es que el nivel de diálogo es increíble, es muy bueno, muy bueno. En ese sentido soy muy optimista. Lo único que, bueno, siempre creo que debemos también de mantener ese punto crítico de hay que seguir empujándoles, ¿sabes? Pero en general soy optimista. Está muy claro. Rodi, tus conclusiones. Bueno, yo creo que para mí es un movimiento que entusiasma. Es un movimiento que busca un objetivo de empoderamiento ciudadano muy importante, pero que tenemos que trabajarlo, especialmente los que estamos desde el sector público, en una responsabilidad grande, haciendo muchísimo foco en los problemas de la gente, escuchando mucho mejor. Hoy hay herramientas muy buenas para poder hacer eso. Vivimos en un contexto de tecnología acelerada donde hay que capacitarse, donde hay que innovar y donde me parece que los esfuerzos del gobierno es de poner sobre la mesa un problema y convocar a la ciudadanía para atacar ese problema, entendiendo que es un problema que afecta a la población y haciendo mucho foco en eso, me parece que los resultados tienen que ser optimistas para adelante. Muchas gracias, Fabricio. Te toca a ti. Sí, yo creo que esta es una agenda que está cambiando la forma en la cual nosotros vamos a vivir de aquí a 20 años. Esto va a cambiar naturalmente cómo se dan las relaciones y las cosas. El desafío es tomar las decisiones lo suficientemente sabias para poder lograr vivir en más libertad y para servir más a nuestra gente. Eso te agradezco muchísimo estar aquí. Muchas gracias, Rudy. Y le doy la palabra a Ania para que cierre ella el programa. Pues me parece que este tema de los datos abiertos tiene grandes oportunidades y apenas nos estamos dando cuenta de qué podemos hacer con esto. Si bien hay ejemplos que han sido casos de éxito a nivel internacional, estudios que miden el impacto económico que llega a tener abrir los datos del gobierno, creo que tenemos mucho camino que recorrer para llegar a materializar ese impacto, desde construcción de capacidades dentro del gobierno, generar mayores espacios de colaboración institucional, esos mecanismos de colaboración con la sociedad civil, con académicos, con emprendedores. Creo que hay muchas piezas de este rompecabezas que se tienen que trabajar en conjunto y no solamente es del gobierno, sino se tiene que trabajar con todos los actores. Muy claro. Dicen que la inteligencia ocurre en el cerebro cuando la información viaja con mucha velocidad pues, de una neurona a otra. Supongo que una sociedad inteligente es aquella donde la información puede viajar muy rápido de una cabeza a otra o de una sociedad a otra hasta construir esta ciudad virtual que está pasando por la red. Conectar mejor nos va a volver sociedades más inteligentes, no cabe duda. Y el tema de datos abiertos está en el centro de ese debate. Cómo volvernos innovadores, cómo transformar, cómo civilizar mejor. Y no, lo contrario, que también se puede observar por el avance de la tecnología. Ahí está el dilema, este es el tema de datos abiertos. Va a usted escuchar mucho hablar de esto en los próximos años. Más vale empezar a culturizarse
sobre un tema tan importante. Gracias a ustedes cuatro, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles aquí, Canal 11 en España.